La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Nos encontramos en el Museo Francisco Goitia en la ciudad de Zacatecas. Él es el pintor Francisco Goitia. Este es uno de sus autorretratos realizados en la década de los 50, adquirido por el entonces gobernador José Minero Roque y dado en comodato al ICAS, ahora Universidad Autónoma de Zacatecas. Habían transcurrido 18 años ya de la muerte de este artista nacido en Patillos, Fresnillo, aquel 4 de octubre de 1882, cuando este recinto finalmente se abrió. Desde 1920, Francisco Goitia había decidido vivir alejado de los círculos intelectuales y académicos más importantes en la capital del país. Francisco Goitia había decidido por voluntad propia vivir solo en aquella choza en Xochimilco, esa choza con techo de palma, rodeado de sus perros, dedicado a la meditación, pero sobre todo a la creación artística. Corría el año de 1958 cuando le avisaron que su cuadro Tata Jesucristo había sido ganador de la primera Bienal Iberoamericana de Pintura y Grabado. Un cuadro en el que dos mujeres indígenas cubren su rostro anegado por el llanto. Una obra terminada por lo menos 3 décadas atrás y que había dejado guardado acaso para que acumulara más melancolía. Recibió un premio en efectivo que sirvió para pagar deudas, honorarios médicos y medicinas, porque para ese entonces estaba ya muy enfermo. Vivía solo, como habíamos dicho, rodeado solo de sus perros. Ese mismo año, en 1958, el gobernador del estado de Zacatecas, Francisco Espartaco García Estrada, lo nombra benemérito del estado para agradecer la contribución que Francisco Goitia había hecho en la creación artística, en la historia del arte y sobre todo para manifestarle el profundo agradecimiento que tenía el pueblo zacatecano por toda la labor que había realizado como gestor cultural y como un artista auténtico nacido orgullosamente en Zacatecas. En 1959 empezó a correr la noticia en Zacatecas de que el pintor se encontraba grave, que las enfermedades padecidas durante las últimas décadas y su avanzada edad habían provocado un debilitamiento tal del artista que se temía por su vida. Finalmente, la madrugada del 26 de marzo de 1960 falleció Francisco Goitia. Plegó sus alas, volvió a la barranca de las autoflagelaciones y murió poco tiempo después, como dicen que mueren los santos, diría al respecto el pintor José Chávez Morado. Fue velado en la iglesia de San Bernardino en Xochimilco y el funeral fue documentado por Rodrigo Moya, quien realizó a través de las imágenes una crónica perfectamente detallada de cómo fue recibida por la comunidad la noticia del fallecimiento del artista, de cómo fue llorado por hombres y mujeres y del homenaje que recibió por parte de la Orden Terciaria de los Franciscanos. Pero Francisco Goitia, Don Pancho como era conocido, ya no quería homenajes. Murió deseando tener su propio museo. Decía al principio que habían transcurrido 18 años ya de la muerte del pintor fresnillense, cuando el gobernador de Zacatecas, en aquel entonces el general Fernando Pámanes Escobedo, decidió hacer de la Casa del Pueblo o antigua Casa del Gobernador este recinto cultural que llevaría el nombre de Francisco Goitia. Este es el museo que tanto deseó durante su vida y justo antes de morir pidió que por favor se le concediera el tener un espacio donde se pudiera exhibir su obra como patrimonio nacional. El 8 de septiembre de 1978 finalmente abrió sus puertas el museo que tanto deseó tener Francisco Goitia. Ojalá que sean muchos años más, sobre todo de un esplendor que merece, de una revitalización que merece este recinto cultural, que es grande de entrada por el gran acervo que tiene. Aquí encontrará, además de la obra del pintor fresnillense, una selección de obra de Julio Ruelas, quien fue profesor de Goitia. También tenemos obra de Pedro Coronel, Rafael Coronel, Manuel Felgueres y Curi Breña. Visite el museo Francisco Goitia, vale mucho la pena. Estamos de aniversario y felices por él. Para mí como artista zacatecano, tener un museo como el Francisco Goitia es toda una escuela, un gran acervo para todos Zacatecas. Tener un museo como el Francisco Goitia en Zacatecas es importantísimo para nosotros porque es
siglo y medio de historia del arte en el mundo, de muy buena calidad, de una escuela importantísima para el arte zacatecano y es excelente. No pueden dejar de visitarlo. Para mí, como artista zacatecano, es muy importante tener un museo como el Francisco Goitia porque ayuda a tener conciencia de lo que se hace en el arte aquí en Zacatecas en general. Para mí como creador zacatecano pienso que es muy importante tener un museo como el Goitia porque es un deleite visual y es un archivo o una memoria para todo el colectivo zacatecano. Pues yo creo que los zacatecanos tenemos la inmensa suerte de tener espacios como el Museo Goitia, ¿no? Que lo hemos tenido ya 40 años, se dice fácil, pero tenemos la gran fortuna de tener museos muy diversos que reflejan mucho lo diverso de nuestra plástica zacatecana también. Y el Goitia pues es importante porque cubre todo un periodo básico para la historia no solo de Zacatecas sino de México. Y en esta pues Goitia fue un artista básico, fundamental, que incluye todos los movimientos desde finales del 19 hasta todo el periodo revolucionario. Y el Cristero, que pues es un periodo histórico, tanto desde el punto de vista de la plástica como de la historia de México. Y qué mejor espacio para sentir lo que fue ese periodo que este espacio que es el Museo Goitia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.